Bien chicos, continuando con este tema de la termodinámica, de la primera ley de la termodinámica, la primera situación que vamos a estudiar es cuando el proceso es isobárico. O sea que un proceso es isobárico cuando la presión del gas confinado en cierto recipiente se mantiene constante, ¿no? Este proceso lo pueden más o menos observar si ustedes colocan, por ejemplo, una botella de vidrio y en el pico de la botella de vidrio ponen un globo, ¿no es cierto? Y ponen la parte de atrás de la botella, lo que comúnmente o vulgarmente le decimos el culo de la botella, sobre una hornalla. Vamos a notar que el globo se empieza a inflar, es decir, la misma presión atmosférica que actuaba antes de que se inflara es la misma que actúa después. Entonces ese calor hace que el globo, el aire que está dentro del globo se dilate, o sea, aumente de volumen y por lo tanto se nota que se infla. Bien, recuerden que la primera ley de la termodinámica decía que la variación entonces de energía interna de un gas era igual al calor más el trabajo realizado. Entonces, para estos procesos isobáricos, el trabajo, generalmente suele ser el área bajo la curva en un gráfico de presión-volumen. Como acá la presión es constante, yo he dibujado un valor de presión, una línea recta horizontal, ¿ven? Y he considerado en este caso dos volúmenes. En el punto 1 tendría un volumen 1 y en el punto 2 tendría un volumen 2. Obviamente, si el proceso va de 1 hasta 2, estoy haciendo una expansión. Bien, por lo tanto el volumen final va a ser menor que el volumen inicial. Y recuerden que cuando el trabajo era de expansión, es decir, el sistema está haciendo un trabajo sobre el medio ambiente, pues se está expandiendo, ahí quedaría negativo. Entonces, el trabajo en definitiva lo pueden colocar como, se calcula como menos, para evitar el signo negativo, es decir, menos la presión que estoy ejerciendo por la variación de volumen. En definitiva termina siendo menos P por el volumen 2 menos el volumen 1. Y sería un trabajo en este caso de expansión porque el volumen 2 es mayor que el volumen 1 y como el sistema realiza trabajo sobre el medio ambiente, nos va a quedar negativo. Bien, ahí ya sabríamos cómo calcular el trabajo. El problema acá es el calor, o sea, cómo vamos a determinar el calor para este proceso. El calor todos sabemos, ¿no es cierto?, que en definitiva uno lo calculaba como la masa, por el calor específico, por el delta T, cuando eran líquidos o gases. En realidad, como estamos hablando de gases confinados, generalmente nos suelen dar lo que se conoce como CP, que se llama capacidad calórica molar a presión constante, que es la que vamos a usar en este caso, y este numerito viene siempre expresado en número de moles, o sea, la cantidad de moles que tiene el gas. O sea que el calor sería, obviamente, el número de moles que yo tengo presente en el gas por el calor específico a presión constante molar por el delta T o la variación de temperatura. Entonces con esa formulita yo calcularía el calor. Una vez que tenga estas dos cosas calculadas puedo perfectamente determinar la variación de energía interna. Bien, recuerden entonces que si el sistema, ¿no es cierto?, va a absorber calor, el delta T termina siendo positivo porque la temperatura final del sistema va a ser más grande que la temperatura inicial del sistema porque absorbió calor. Entonces, cuando el sistema absorbe calor, tendríamos eso. Y cuando lo cede el calor, como la temperatura final del sistema va a ser menor, el calor termina siendo negativo, esta cuantita. Pero eso es una forma. Tengan cuidado que muchas veces este otro calor que se llama capacidad calórica molar o capacidad calórica molar a volumen constante, que se lo simboliza con CB, lo que relaciona estos dos calores es la constante R de los gases, que recuerden que R depende del sistema de unidades donde uno lo mide, ¿no? El más famoso que ustedes conocen es 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Y si esas atmósferas por litro las multiplican por 101, quedaría que 0,0182, voy a poner la calculadora, 0,082 por 101, que para transformarlo en Joule me quedaría aproximadamente 8,7 y chirolitas ahí, u 8,3, que es el valor de la constante que usamos en el sistema internacional. Pero bueno, esto sería entonces cómo determinar, por un lado, el trabajo y el calor para un proceso isobárico. Bien.
Buscaríamos un ejemplo, así que denme unos minutos, busco un ejemplo y hacemos el ejercicio, por favor. Bueno, a modo de ejemplo de un problemita, supongamos que nos dice que tenemos 5 moles de un gas cualquiera, cuyo capacidad calórica a presión constante es de 20,8 joules por cada mol y por cada grado Kelvin, y la variación de temperatura que sufre el gas en este proceso es de 200 K. Y además nos dice que el proceso, como es isobárico, a una presión de 2 atmósferas, el volumen pasa, porque esto es una gráfica de PV, recuerden, pasa de 3 litros a 7 litros, porque el proceso tiene esa dirección, de A y B. Recuerden que estamos hablando acá de procesos que tienen que ver con el recorrido, procesos de transferencia que tienen que ver con el recorrido, o sea, no es el mismo trabajo que va a ir desde A hasta B o desde B hasta A, o sea, el valor puede ser el mismo, pero va a cambiar el signo. Bien, por un lado sabemos entonces que la variación de energía interna, que es lo que nos van a pedir, es igual al calor más el trabajo realizado. Así que recordamos primero que para calcular la cantidad de calor usamos esta formulita, o sea que el calor va a ser igual a N, donde es el número de moles, que son 5, o sea 5. El calor específico molar en este caso es 20,8. Bien. Y la temperatura, el delta T, serían 200 K. Esto va a terminar quedando, porque se va a simplificar moles con moles y K con K, nos va a terminar quedando en joules, o sea que haciendo esta cuenta nos va a quedar 5 por 20,8 por 200, y eso nos da 20.800 joules. 20.800 joules. Ese es el calor que el sistema en este caso, ¿no es cierto?, ha ganado porque ha aumentado de temperatura, ya que su diferencia de temperatura es de 200 joules. Bien, recuerden que cuando dijimos en el primer video que cuando el sistema gana calor, ese calor es positivo. Bien. Ahora, para calcular el trabajo tendría que ser igual a la presión, o sea, menos la presión, que la presión son 2 atmósferas, lo voy a poner así, por la variación de volumen, o sea que en definitiva la variación de volumen es 7 menos 3, que me queda 4, o sea que se lo voy a anotar, 7 litros menos 3 litros, y eso es igual a menos 2 atmósferas por 4 litros. Bien, en definitiva nos quedaría menos 8 atmósferas por litro. Para llevar las atmósferas por litro a joule hay una equivalencia que es bueno que la sepan, que una atmósfera por litro equivale a 101,3 joules. O sea, se lo voy a anotar acá, una atmósfera por litro es igual a 101,3 joules. Haciendo esa equivalencia, entonces ponemos que una atmósfera por litro equivale a 101,3 joules. Simplifico, o sea que lo que tengo que multiplicar es menos 8 por 105, en este caso, menos 8 por 101,3, y eso me da aproximadamente menos 810,4 joules. Por lo tanto, entonces, la variación de energía interna, que es lo que ando buscando, sería el calor, que son 20.800 joules, menos, va a quedar porque menos por más es menos, los 810,47 joules, y eso me queda más 20.800, esto me da igual a 19.989 joules, lo que es aproximadamente 19,9 kilojoules para redondear por alguna eficacia. Ese sería entonces el delta U, que es la variación de energía interna. Entonces recuerden, primero en estos procesos, calcular el calor, calcular el trabajo con estas formulitas, y después hacemos la ley de la variación de la energía interna. Bueno, espero verlos ayudados, y en el próximo video veremos otro proceso. En este caso veremos el proceso isocórico. Gracias.